hoy. Saludamos al presidente de la Asamblea. Gracias, Henry, por venir. No sé Muchas si gracias tienes por la algún comentario sobre invitación. este Muchos comentario. temas sobre los cuales conversar. Por supuesto. Bueno, uno de ellos es la viabilidad del diálogo, tema que abordamos. Sí, no, e incluso tu editorial. Mira, ciertamente el diálogo hay que ubicarlo en planos distintos, que quede muy claro que la Mesa de la Unidad ejerce la representación de factores políticos, pero nosotros ni ejercemos y sería un atrevimiento de nuestra parte que presumiéramos de representar, digamos, a los medios de comunicación, a los estudiantes, a los trabajadores, a los gremios, a los sindicatos, a los factores de la producción, al comercio, etcétera. No, cada ellos tiene sus intereses específicos y es lógico. Si el gobierno quiere realmente establecer un diálogo en materias donde todas las decisiones le corresponden al gobierno, que establezca contacto con esos sectores. Fíjate, y en lo que se refiere a la sectorización del diálogo, a nosotros nos cabe simplemente el diálogo en materia política, que si bien lo político está unido porque forma parte de una misma crisis, lo económico, lo social, etcétera, pero en esos otros campos, específicamente en el económico, todas las decisiones le corresponden al gobierno. Por ejemplo, ¿qué decisión puede tomar un sector de la producción que se siente con el gobierno si el gobierno es el que determina las importaciones, la asignación de divisas, etcétera, etcétera, etcétera? Ahí, ese diálogo supone que los sectores de la producción vayan a quejarse, a reclamar, a pedir diafanidad de los procesos, asignación de divisas, etcétera, etcétera, que no los estén persiguiendo ni acusándolos permanentemente de que son los causantes del desabastecimiento de la inflación, pero no pueden hacer otra cosa. En el campo político es distinto. Y aún allí, todas las evidentes, los evidentes entendimientos que hay que realizar, todos pasan por decisiones del gobierno, porque es el gobierno quien ha pretendido desconocer la institucionalidad, porque es el gobierno quien se resiste a aceptar que la Asamblea Nacional, producto de la voluntad popular, es ahora un poder autónomo, porque es el gobierno quien se resiste a que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho constitucional de proponer un revocatorio, y así sucesivamente. Entonces, hasta allí, todas las posibles negociaciones pasan porque el gobierno entienda que el ejercicio democrático supone aceptar lo que está en la Constitución, que es una cosa a la que el gobierno no se resigna. Ahora, Henry, ¿tú sientes que en este momento, a diferencia de otras coyunturas, incluso no tan lejanas, sí existe voluntad política clara en el gobierno de dialogar? Esta presencia de los tres presidentes, Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos, ¿les da a ustedes la certeza de que va bien encaminado el diálogo? De verdad yo no sé. Yo no sé cuán sincera es la disposición del gobierno a entablar un diálogo. Y conste que nosotros, no solamente atendiendo una disposición democrática, una tendencia nuestra a tratar de resolver las cosas pacíficamente, porque no tenemos otra vocación ni otro espacio de actuación, nosotros también entendemos que la misma solicitud del Vaticano, de la Comunidad Europea, del G7, el gobierno de los Estados Unidos, la Comunidad Europea, la UNASUR, la OEA, etcétera, todos los factores planteando como requisito esencial el diálogo, la oposición no puede decir, no, nosotros no creemos en el diálogo porque tú le hagas caso a algunos factores ultraístas, por no decir que ultrosos, en el campo de la propia oposición, que dice, bueno, con el enemigo no se dialoga, dictadura no sale con votos, y todas esas cosas, todos esos lugares comunes, muchos de ellos estereotipados en ciertos sectores radicalizados de la oposición, ¿no? Independientemente de eso, y hasta pagando el costo que suponga hablar con el gobierno. Nosotros entendemos que además de los organismos y de las instituciones, algo así como el 92% de los venezolanos quiere que haya diálogo, porque si no hay diálogo puede haber matanza, estallido, guerra, etcétera, etcétera, cosa que nadie quiere. Bien, pero tú puedes ir al diálogo con la facultad de componer, de resolver y de plantear cosas, todas las cuales pasan por decisiones del gobierno. Ahora, si el gobierno lo que quiere es enfriar, correr la arruga, ganar tiempo, por ejemplo, ganar tiempo, etcétera, pues allí no los va a conseguir, porque nosotros no podemos transigir ni negociar el derecho de los venezolanos. Por ejemplo, los presos. ¿Cómo vamos a sentarnos nosotros a decir, por ejemplo, canjeo preso por revocatorio? No podemos ni uno ni otro, porque ambos son. La libertad del prisionero es un derecho que tiene el prisionero. Nadie lo puede negociar, ni transar, ni agravar, ni complicar.
y el derecho que tienen los Y ciudadanos. eso fue lo que se buscó en la reunión entre entre Zapatero y Rodríguez Zapatero y Leopoldo López, como se ha dejado colar. Mira, yo creo que no. Yo la conversación que tuve con el presidente Rodríguez Zapatero al término de su visita a Leopoldo, él no me reveló nada. Él fue muy cauto en el sentido que él tampoco puede revelar las conversaciones que tuvo con un detenido, con un preso político. Él no me reveló nada de eso. Me dijo que fue una conversación muy positiva. Eso fue lo que me dijo a grandes rasgos. Y por supuesto, ni él me iba a revelar nada, ni yo tenía ningún derecho a hurgar en una conversación que por su naturaleza y por la condición de los interlocutores era absolutamente privada. Una curiosidad, Henry. Rodríguez Zapatero es más compañero tuyo como socialdemócrata que amigo de Nicolás Maduro, como alguna gente presume. Mira, nosotros tenemos vinculaciones, las vinculaciones que tiene AD con el PSOE son las vinculaciones que tenemos los partidos del internacional. Claro. Por cierto, que han tenido momentos de mucha tirantez. Nosotros tuvimos un momento de mucha tirantez con los compañeros del PSOE, precisamente en la presidencia de Rodríguez Zapatero, por la relación que como presidente de España estableció con el gobierno de Chávez. Fueron momentos muy críticos. Pero bueno, después recompusimos las relaciones porque nosotros también teníamos que entender que el jefe del Estado español, en ese momento Rodríguez Zapatero, tenía que establecer relaciones comerciales con una serie de países y una serie de gobiernos, entre ellos estaba el gobierno venezolano. Y aunque en lo político nosotros recusáramos esa relación, poniendo los pies sobre la tierra teníamos que aceptarla como viable porque acuérdate que los gobiernos no manejan sentimientos sino intereses y ese era el caso del gobierno español. Tenemos que hacer una pausa, Henry. Al retorno, ¿te sientes aludido cuando se dice que van a denunciar a la Asamblea Nacional, a la directiva de la Asamblea Nacional por traición a la patria? ¿Tú sientes que estás traicionando a la patria cuando estás solicitando, por ejemplo, un derecho de palabra en la OEA o cuando la oposición ha pedido que se aplique la Carta Democrática? Vamos a la pausa, ya venimos con Henry Ramos Alup.